Detente un momento. Si tienes este famoso frasco de vaselina en el baño o en tu mesilla de noche, es muy posible que estés cometiendo uno de 5 errores graves cada noche sin saberlo. Errores que, después de los 60, pueden dañar la piel en lugar de cuidarla. Durante años nos dijeron que la vaselina era el secreto de las abuelas para una piel suave y protegida, pero nadie nos explicó cómo usarla cuando la piel envejece. La realidad es esta: usada de forma incorrecta, la vaselina no hidrata, encierra. Puede atrapar suciedad, sudor y residuos durante horas, acelerando el envejecimiento y marcando más las arrugas. La buena noticia es que no tienes que dejar de usarla. Solo necesitas evitar estos 5 errores y aprender la forma correcta de aplicarla para que realmente trabaje a favor de tu piel madura. Y eso es exactamente lo que te voy a mostrar ahora. Antes de revelarte el primer error que, casi con total certeza, se comete de forma inconsciente, quiero invitarte a algo muy simple. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Este espacio existe para compartir información clara y honesta sobre la piel madura, sin promesas exageradas ni atajos peligrosos. ¿Estás preparada para comprender lo que rara vez se explica con calma y profundidad? Entonces sigamos adelante. Vamos a empezar por el fallo más común y sin duda el más dañino para la piel con el paso del tiempo. Es un error silencioso, no duele, no avisa, pero deja huellas profundas. Yo lo llamo el error de la barrera sucia, y entenderlo puede cambiar por completo la salud y el aspecto de tu piel. La vaselina, conocida médicamente como petrolato, tiene una función muy específica. Actúa como un sellador oclusivo casi absoluto. No permite el paso del aire ni del agua. Para entenderlo mejor, imagina un alimento envuelto en plástico transparente. Si el alimento está limpio y fresco, el plástico lo protege y lo conserva. Pero si lo cubres cuando ya tiene restos o está alterado, lo que haces es acelerar su deterioro. El ambiente cerrado favorece la proliferación de bacterias. La piel funciona de una forma muy similar. Muchas personas, especialmente por la noche, realizan una limpieza rápida y superficial. Un poco de agua, una pasada ligera y listo. Después aplica vaselina convencida de que están cuidando su piel. Sin embargo, sin darse cuenta, están encapsulando todo lo que queda en la superficie. Contaminación ambiental, sudor, grasa acumulada durante el día y algo especialmente importante a partir de cierta edad, células muertas. Con los años, la renovación celular se vuelve más lenta. Las células que deberían desprenderse permanecen en la superficie durante más tiempo. Si se sella esa capa sin una limpieza adecuada, se crea un microambiente húmedo y cerrado que permanece durante horas mientras dormimos. La piel no descansa, se irrita en silencio. Es como dejarla atrapada, cociéndose lentamente toda la noche. Este patrón se repite con frecuencia. Personas que usan vaselina a diario y no entienden por qué su piel se ve apagada, con textura irregular o incluso con pequeños brotes. No es que la vaselina sea negativa por sí misma. El problema aparece cuando se aplica sobre una piel que no está realmente limpia. Esto provoca una inflamación silenciosa y persistente, y la inflamación constante es uno de los principales enemigos del colágeno. Cuando la piel se inflama noche tras noche, pierde firmeza con mayor rapidez y las arrugas se marcan antes. En lugar de protegerla, se acelera el envejecimiento cutáneo. Por eso existe una regla clara que no admite excepciones. La vaselina solo debe aplicarse sobre una piel completamente limpia. No basta con que parezca limpia. Antes de sellar, hay que asegurarse de que no quede ningún residuo atrapado debajo. Ahora pasemos al segundo gran error, todavía más extendido: pensar que la vaselina hidrata. Desde el punto de vista dermatológico, la vaselina no aporta agua, es grasa, y la grasa no equivale a hidratación. En la piel madura, el problema principal no suele ser la falta de lípidos, sino la deshidratación profunda. La piel pierde capacidad para retener agua y se vuelve más fina, frágil y tirante. Aplicar vaselina directamente sobre una piel seca es como envolver algo seco en plástico.
seguirá seco por dentro. Puede dar una sensación inmediata de alivio, pero es solo superficial. En el interior, la piel continúa necesitando agua. Cuando se usa como único producto, la vaselina bloquea la entrada de humedad y fija la sequedad existente, impidiendo que la piel se recupere de verdad. Con el paso del tiempo, el resultado es una piel rígida, sin elasticidad ni luz propia. Las arrugas no se rellenan porque aquello que aporta volumen real a la piel es el agua, no la grasa. La vaselina debe funcionar como un escudo protector, nunca como el pilar principal de la hidratación. Cuando se aplica sobre una piel deshidratada, lo único que se consigue es conservar esa sequedad, no corregirla y mejorarla. Y ahora quiero preguntarte algo muy simple. Cuando te despiertas por la mañana, ¿tu piel se siente tirante o flexible? Escríbelo en los comentarios. Esa sensación dice mucho más de tu rutina diaria de lo que imaginas. Y ahora sí, pasamos al tercer error, que posiblemente sea el malentendido más grande en la historia del cuidado cosmético. Es una creencia tan arraigada que cuando la explico en consulta, muchas personas se quedan completamente sorprendidas. Prepárate, porque vamos a desmontar un mito. La vaselina no hidrata la piel. Léelo de nuevo si hace falta. La vaselina no aporta ni una sola gota de agua al rostro. Desde el punto de vista químico, es un lípido, una grasa de origen petrolífero. Y como aprendimos desde la escuela, el agua y el aceite no se mezclan, se repelen. Aquí es donde aparece el verdadero riesgo en las personas mayores de 60 años. A esta edad, el problema central de la piel ya no es el exceso de grasa ni las imperfecciones juveniles. El verdadero problema es la sed. Con los años, la piel pierde capacidad biológica para retener agua en las capas profundas. Se vuelve más fina, frágil y observada de cerca recuerda a un suelo reseco y agrietado por la falta de lluvia. El error más grave que cometen miles de personas cada noche es aplicar vaselina directamente sobre esa piel seca y tirante, utilizándose como si fuera una crema hidratante. Déjame darte una imagen clara para que no se te olvide nunca. Imagina una esponja de cocina completamente seca, dura y rígida. Si envuelves esa esponja seca en plástico transparente, que sería la vaselina, y la dejas así toda la noche, ¿cómo estará por la mañana? Exactamente igual de seca y dura. El plástico no le ha aportado agua, solo la ha aislado. Eso mismo le ocurre a tu rostro. Piensa en Antonio, un hombre de 72 años que siente la piel de las mejillas áspera, casi como papel de lija. Se aplica una capa abundante de vaselina y al instante nota alivio. ¿Por qué sucede esto? Porque la grasa lubrica la superficie y elimina de forma momentánea la sensación de tirantez. Pero ese alivio es una ilusión, es un engaño sensorial. Bajo esa capa brillante, las células siguen pidiendo agua. Al usar la vaselina como único producto, se comete un doble error contra la piel. Por un lado, no se le aporta el agua necesaria para rellenar las arrugas desde el interior. Por otro lado, al crear una barrera impermeable, se impide que la humedad ambiental, especialmente si se vive en zonas húmedas, pueda penetrar en la piel. El resultado a largo plazo es lo que se conoce como piel de pergamino, una piel que, aunque esté cubierta de grasa, se ve apagada, sin rebote ni vitalidad. Las arrugas profundas no se suavizan porque les falta volumen, y ese volumen solo lo da el agua. La vaselina debe ser la guardiana de la hidratación, nunca la fuente. Aplicar sobre piel seca es como focalizar la sequedad. Quiero saber cómo sientes tu piel al despertar. ¿Te levantas con la cara tirante y seca o jugosa y elástica? Escribe seca o elástica en los comentarios ahora mismo. Vamos a descubrir cuántas personas necesitan cambiar su rutina cuanto antes. Llegamos al tercer error y necesito que me prestes una atención especial, sobre todo si vives en España o en cualquier lugar donde el sol tenga fuerza. Este error es especialmente delicado porque no solo influye en el aspecto de la piel, sino también en la salud celular del rostro. Muchas personas mayores de 60 años tienen el hábito casi automático de aplicar un poco de vaselina en los labios, en la nariz
o en las mejillas antes de salir a caminar por la mañana, trabajar en el huerto o sentarse tranquilamente en una terraza. La idea suele ser la misma. Hace viento, hace frío, esto me protegerá. Al sentir esa capa grasa, aparece una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que bajo la luz solar, la vaselina puede comportarse de una forma muy perjudicial. Actúa como una lupa sobre la piel, y ahora vamos a explicarlo de manera sencilla para que se entienda la gravedad. La vaselina es una grasa transparente y no contiene ningún tipo de filtro solar. Ninguno. No bloquea los rayos ultravioleta. Lo único que hace es alisar la superficie de la piel. Al crear una capa tan lisa y brillante, se modifica la forma en que la luz incide sobre el rostro. En lugar de reflejarse parcialmente, los rayos ultravioleta penetran con mayor facilidad y profundidad. Piensa en algo muy cotidiano. ¿Qué ocurre cuando una persona se unta aceite en el cuerpo y se expone al sol en la playa? Cuando se quema antes, el calor se intensifica. Pues al aplicar vaselina en el rostro y salir al exterior, ocurre exactamente lo mismo, pero en las zonas más delicadas y visibles del cuerpo. Es como abrir una puerta directa para la radiación solar. Y aquí llega un dato que impresiona. Aproximadamente el 80% de los signos visibles del envejecimiento, como las manchas marrones grandes, la piel con textura áspera o las arrugas profundas en el cuello, no se deben únicamente al paso del tiempo, se deben al daño solar acumulado a lo largo de los años. A partir de los 60, la piel ha perdido gran parte de su melanina protectora natural. Si además se añade un potenciador como la vaselina antes de salir al sol, el riesgo aumenta considerablemente. Imagina a una mujer llamada Luisa que sale a pasear por el paseo marítimo en invierno. El sol brilla, pero el aire es frío. Para protegerse, se aplica vaselina en los labios y las mejillas. Cuando vuelve a casa y se mira al espejo, nota la piel enrojecida y piensa que es un buen color. Pero ese enrojecimiento no es saludable, es inflamación, es una quemadura solar microscópica amplificada por la grasa. Con el tiempo, ese gesto aparentemente inofensivo se traduce en léntigos solares, esas manchas oscuras que aparecen en la frente o sobre el labio superior y que luego resultan tan difíciles de eliminar. Muchas personas consultan buscando una crema milagrosa para borrar esas manchas y se sorprenden cuando descubren que ellas mismas las favorecieron usando el producto equivocado en el momento equivocado. Además, la vaselina es altamente oclusiva. Si hace calor y se produce sudor, este queda atrapado bajo la capa grasa, generando irritación y picor. Al rascarse, la barrera cutánea se daña aún más. Por eso es importante recordarlo bien. La vaselina pertenece a la noche. Igual que ocurre con ciertas criaturas que no toleran la luz solar, este producto no debe usarse durante el día. A la luz del sol, la única protección real y segura es un protector solar adecuado, de farmacia con factor 50. Usar vaselina para salir a la calle es acelerar el envejecimiento cutáneo sin saberlo. Ahora dime, ¿tienes alguna mancha oscura en la cara o en las manos que haya aparecido en los últimos años y te preocupa? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal. Estoy preparando un contenido especial donde explicaré cómo tratar estas manchas en pieles maduras de forma segura y consciente. No te lo pierdas. Llegamos al verdadero epicentro del envejecimiento del rostro, los ojos. Es en esta zona donde aparecen las primeras patas de gallo, donde la piel empieza a descolgarse y donde todos, sin excepción, deseamos frenar el paso del tiempo. Y es precisamente aquí donde se comete el cuarto error, uno especialmente delicado, porque puede alterar la expresión de la mirada y provocar un problema que, conviene advertirlo, no se corrige con cremas. Muchas personas mayores piensan lo siguiente: si la vaselina es buena para el rostro, entonces aplicar una capa más gruesa alrededor de los ojos, donde hay más arrugas, será todavía mejor. A primera vista parece lógico, pero esa lógica está perjudicando seriamente tu mirada.
Hay algo fundamental que debes comprender. La piel del contorno de los ojos es anatómicamente distinta al resto del cuerpo. Es hasta 10 veces más fina, tan fina como el papel de fumar. Además, apenas tiene glándulas sebáceas y su drenaje linfático es muy limitado. Esto significa que cualquier sustancia densa que se aplique en exceso se queda ahí más tiempo del que debería. Cuando colocas una capa gruesa de vaselina, que es pesada y altamente oclusiva, provocas dos problemas al mismo tiempo. El primero es lo que llamamos efecto bolsa de agua. La vaselina tiene peso. Al aplicarla sobre una piel tan frágil, bloquea la transpiración natural y eleva ligeramente la temperatura de la zona. Esto favorece la retención de líquidos. Quizá te haya ocurrido alguna vez que te acuestas con el rostro normal y te despiertas con los ojos hinchados, con bolsas marcadas bajo los párpados, como si hubieras pasado la noche llorando. No siempre es la edad ni la sal de la cena. En muchos casos es la vaselina. Estás impidiendo que el líquido drene correctamente y si esta hinchazón se repite noche tras noche, la piel se estira y la flacidez puede volverse permanente. Sin darte cuenta, estás creando bolsas crónicas. El segundo problema es la aparición de la milia, y este es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Personas preocupadas por pequeñas bolitas blancas, duras, que aparecen bajo los ojos o en los párpados. Dicen que no se van aunque las presionen. No son granos, se llaman milia, son pequeños quistes de queratina. Al ser tan densa, la vaselina atrapa células muertas bajo la piel fina del contorno y no permite que se eliminen de forma natural. Con el tiempo, esas células se endurecen y forman esas perlas blancas tan características. Y aquí viene la parte menos agradable. La milia no desaparece lavándose la cara ni cambiando de jabón. En muchos casos es necesario retirarla en consulta mediante una pequeña incisión o con láser. Es un procedimiento delicado y si no se realiza correctamente puede dejar marcas. Existe además un último riesgo médico que casi nadie menciona. La vaselina se vuelve más fluida con el calor corporal. Si se aplica muy cerca de las pestañas durante la noche, puede desplazarse hacia el interior del ojo. Esto crea una película grasa sobre la córnea que provoca visión borrosa al despertar, irritación e incluso puede obstruir los conductos lagrimales, favoreciendo infecciones o episodios de conjuntivitis. Por todo esto, la vaselina pura no debe aplicarse directamente sobre los párpados ni en la zona de las ojeras. Si la piel es extremadamente seca y se necesita usarla, la cantidad debe ser mínima, del tamaño de la cabeza de un alfiler, y aplicarse únicamente sobre el hueso orbital. Toca ahora mismo el hueso que hay bajo el ojo, lejos de las pestañas. Ahí y solo ahí sería el lugar más seguro. Mírate un momento al espejo o piensa en tu última fotografía. ¿Qué es lo que más te preocupa de tus ojos ahora mismo? ¿Las arrugas y patas de gallo o las bolsas y la hinchazón? Escribe arrugas o bolsas en los comentarios. Tengo un truco casero específico para que más se repita, pero primero necesito saber qué es lo que más os preocupa. Hemos llegado al momento clave de todo este proceso. Hasta ahora te he mostrado los errores más comunes al usar la vaselina, y es normal que en algún punto hayas pensado que quizá este producto no era para ti. Pero quiero que te quedes con una idea muy clara. No tires tu tarro de vaselina. Bien utilizada, puede convertirse en una de las herramientas más eficaces, económicas y seguras para cuidar la piel madura. Si evitas los errores anteriores y aplicar correctamente lo que voy a explicarte ahora, la vaselina deja de ser un producto que asfixia la piel y pasa a ser un auténtico aliado anti-envejecimiento. El secreto tiene un nombre médico preciso: prevención de la pérdida transepidérmica de agua. Para hacerlo sencillo, lo llamaremos la técnica del sellado. Durante la noche, la piel entra en su fase más activa de reparación celular. Se reorganizan tejidos, se refuerza la barrera cutánea y se activa la regeneración. Pero al mismo tiempo, mientras dormimos,
La piel pierde una gran cantidad de agua por evaporación. Es como dejar un vaso con agua sobre la mesilla. A la mañana siguiente siempre hay menos. En la piel madura, esta pérdida es mucho mayor y por eso al despertar notas tirantez y las arrugas más marcadas. Aquí es donde la vaselina muestra su verdadero valor. Es una de las pocas sustancias capaces de reducir esa pérdida casi por completo. Funciona como una tapa protectora, pero hay una regla fundamental que no se puede ignorar. Una tapa solo sirve si hay contenido dentro. Para que la vaselina funcione, la piel debe estar limpia y bien hidratada antes de sellar. Antes de entrar en los 3 pasos principales, hay un gesto previo que puede marcar una gran diferencia, especialmente en pieles secas o apagadas. 1 o 2 veces por semana, antes de limpiar el rostro, puedes aplicar calor suave para preparar la piel. Basta con mojar una toalla pequeña en agua caliente, escurrirla bien y colocarla sobre el rostro durante 1 o 2 minutos. El calor dilata ligeramente los poros, relaja los músculos faciales y facilita una limpieza más profunda. Otra opción muy beneficiosa es el vapor facial. Puedes hacerlo llenando un recipiente con agua caliente y añadiendo 2 o 3 gotas de un aceite esencial suave, como lavanda o manzanilla. Acerca el rostro al vapor durante 3 o 4 minutos sin cubrir completamente la cabeza y manteniendo distancia para evitar irritaciones. Este paso no es obligatorio, pero mejora notablemente la receptividad de la piel a los tratamientos posteriores. Después del vapor, seca suavemente y pasa al primer paso. El primer paso es limpiar el lienzo limpio. La piel debe quedar completamente libre de suciedad, sudor, restos de cosméticos y contaminación. Usa un limpiador suave, masajea con calma y aclara bien. Una piel mal limpia no permite que nada funcione correctamente. El segundo paso es la carga de agua, el más olvidado. Con la piel limpia y aún ligeramente húmeda, aplica tu crema hidratante o mejor todavía, un sérum con ingredientes humectantes como ácido hialurónico o glicerina. Este es el momento en que la piel bebe. Aplica una cantidad generosa, masajea despacio y permite que la piel se sienta fresca, flexible y bien hidratada. El tercer paso es el sellado. Ahora sí entra la vaselina. La cantidad correcta es muy pequeña, aproximadamente del tamaño de un guisante para todo el rostro. Colócala en la palma de la mano y frotarla con la otra palma durante unos segundos hasta que se vuelva más fluida y casi transparente. El calor de las manos es clave. Después, aplícala con suaves presiones, sin arrastrar la piel, sobre mejillas, frente y barbilla. Estás creando una barrera invisible que mantendrá el agua dentro de la piel durante toda la noche. A la mañana siguiente, aclara el rostro con agua tibia. Notarás que la piel no es grasa, sino rellena, elástica y confortable. Las líneas finas se ven más suaves porque la piel está hidratada desde dentro, como una fruta seca que recupera su volumen al absorber agua. Este ritual no debe hacerse todos los días. 2 o 3 veces por semana es suficiente. En pieles muy secas, 3 veces puede ser adecuado. En pieles normales, 2 es más que suficiente. Guarda la vaselina bien cerrada, lejos del calor y la luz directa. Usa siempre manos limpias o una pequeña espátula. No la utilices durante el día si vas a exponerte al sol, no la apliques en capas gruesas y evita el contorno inmediato de los ojos. La vaselina no es magia, es una herramienta. Mal utilizada perjudica, bien aplicada es uno de los mejores escudos antiedad que existen. No busques una juventud imposible, busca una piel sana, hidratada y cuidada con inteligencia. Si comienzas a aplicar este método desde hoy, en pocas semanas notarás una piel más luminosa, descansada y viva. Tu piel con el tiempo te lo agradecerá.